El día de hoy, a través de En la Balanza, está con nosotros el doctor Miguel Ángel de los Santos Cruz, quien es candidato al Tribunal de Disciplina. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por su tiempo, doctor. Al contrario, Cintia, es un placer. Muchas gracias. Sabemos que, bueno, sus especialidades varían de los estudios que ya ha cursado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en Ciencias Penales, en estudios avanzados igual en el tema de derechos humanos. Se nota claramente la inclinación de la lucha que ha hecho, o bueno, del reconocimiento que tiene a ciertos sectores del derecho. Pero antes de que llegue a este punto de su carrera, ¿qué es lo que lo motivó a estudiar derecho para elegir una carrera hace algunos ayeres? Ah, mira, Cintia, voy a procurar ser breve, aunque eso, la verdad, me apasiona mucho contarlo, sobre todo para cuando nos dirigimos a las nuevas generaciones, a los más jóvenes, a las más jóvenes. Pero brevemente, fíjate que mi pasión había sido estudiar economía política y por eso es que vine a la ciudad de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Sin embargo, una vez que comencé a estudiar economía política, también comencé a acompañar procesos sociales, procesos políticos de algunas organizaciones campesinas y organizaciones indígenas. Y fue ahí donde me di cuenta, o nos dimos cuenta quienes acompañábamos esos procesos, que probablemente no es que fuera tan necesario que los acompañantes fueran economistas, porque se estaban necesitando más abogados y abogadas. Ya en ese entonces, pues el movimiento campesino, el movimiento indígena, pues estaba sufriendo actos de represión, habían detenciones injustas, habían presos políticos y en Chiapas, estoy hablando de mediados de los 80, finales de los 80, honestamente no habían abogados, abogadas, digamos que suficientes que atendieran esos casos. Muchas veces tenían que venir de la Ciudad de México. Por lo tanto, digamos que surgió de esa manera, ¿no? Y así fue, yo me inscribí a la carrera de Derecho teniendo eso en cuenta y ni siquiera esperé a terminar la carrera. Yo ya acompañaba procesos judiciales, siempre vinculado a sectores desfavorecidos, a pueblos indígenas, a organizaciones sociales, desde aún antes de concluir la carrera. Así que por eso es que digo que mi experiencia trabajando con los tribunales de justicia, con el Poder Judicial, pues tiene más de 30 años. Doctor, ¿considera que el sistema de justicia en México es accesible para todos? No, no lo es. La verdad es que lo he comprobado con mi propia experiencia, con la experiencia de los grupos y las personas que yo he acompañado en mi trayectoria. No es accesible en principio porque materialmente es difícil acceder a los tribunales. Por ejemplo, cuando vamos a los tribunales federales, eso yo, seguramente que ocurre en todas las entidades, pero si quieres presentar un documento, tienes que atravesar cuando menos dos filtros de seguridad. Y eso probablemente para los abogados, las abogadas, pues puede resultar más fácil porque nos acostumbramos a eso. Pero quienes llegan de comunidad, quienes llegan del campo, pues lo ven como realmente un obstáculo, algo a lo cual no están acostumbrados y que incluso les representa un impedimento para acceder, digamos, materialmente a la justicia. Pero la otra razón por la cual la justicia no es accesible es porque los jueces y magistrados se han formado como una impresión, una idea desde la ciudadanía de ser personas inalcanzables que se encuentran en una élite, incluso sus mismos edificios son así, imponentes y eso dificulta también el acceso, ¿ah? Es también inaccesible porque eh, a los tribunales normalmente acceden quienes tienen
mayores posibilidades económicas. Los grupos vulnerables, los pueblos y comunidades indígenas, campesinos, no tienen esas posibilidades y en ese sentido, cuando acceden a la justicia, lo hacen en condiciones muy desventajosas. Es un hecho muy comentado, porque evidentemente así es, pero los grupos de poder económico, las personas con mayor poder económico que pueden contratar a abogados, abogadas o incluso a bufetes de abogados, no tienen esas dificultades, pueden acceder con mucha más facilidad a la justicia. Pero eso, si tan solo se tratara de eso, no hay acceso a la justicia porque tampoco son atendidos los reclamos, los planteamientos, las quejas de los grupos menos favorecidos. Y esa es la razón. Son quienes más acuden. La mayoría de los usuarios del sistema de justicia son personas que pertenecen a sectores desfavorecidos. Sin embargo, no siempre obtienen la justicia que esperan. Prueba de ello es, Cintia, y ya con eso voy a terminar con la respuesta, es que la mayoría de los casos, por ejemplo, en el último año, en 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió más de 700 peticiones o quejas. Y eso quiere decir que esas más de 700 peticiones o quejas en algún momento pasaron por los jueces y magistrados como último recurso antes de ir a una instancia internacional. Lo cual quiere decir que los jueces y magistrados no atendieron debidamente un reclamo de violaciones a derechos humanos por parte de las víctimas. Eso hace entonces que se quede absolutamente claro que en el plano nacional no hubo el debido acceso a la justicia y tuvieron que acudir a una instancia internacional. Doctor, si tuviese la oportunidad de hacer una reforma dentro del sistema judicial, ¿cuál sería? Bueno, yo lo que haría es poner en práctica la actual reforma constitucional y ponerla en práctica desde la perspectiva de los grupos vulnerables, desde la perspectiva de las personas menos favorecidas. Por ejemplo, los grandes desafíos para que el sistema de impartición de justicia funcione adecuadamente, cuando menos son tres. Uno, la corrupción. Hay una práctica y además, lo más grave, una percepción amplia de que el sistema de justicia no funciona si no es mediante sobornos, si no es mediante prácticas irregulares para que obtengas justicia. Dos, la falta de confianza en el sistema de impartición de justicia y específicamente en los jueces, magistrados y ministros. Por lo mismo, la gente no confía en ellos porque tampoco han demostrado, al menos de manera suficiente, que los jueces, magistrados y ministros se encuentran del lado de la gente, que van a analizar sus causas, sus reclamos con absoluto respeto a los derechos humanos, a la justicia, con honestidad, etcétera, ¿no? Y la otra razón también tiene que ver con el hecho de que el Poder Judicial y específicamente los niveles más altos del Poder Judicial, pues también se encuentran contaminados con influencias externas que derivan, por ejemplo, de grupos de poder económico, de personas con gran poder económico, o bien, en los casos más extremos, de influencia de la delincuencia organizada. Por lo tanto, creo que necesitamos trabajar de manera enérgica, de manera firme, de manera comprometida y responsable para terminar, para erradicar esos tres flagelos de que estoy hablando. Y creo que eso es posible ahora con la reforma constitucional. Únicamente que sí necesitamos verdaderamente transformar el Poder Judicial, verdaderamente crear un nuevo Poder Judicial en donde
exista el verdadero compromiso para erradicar esas prácticas y también para generar una nueva mística de trabajo judicial, una nueva mística que, digamos, impida percibir a jueces, magistrados y ministros ya como las grandes élites a las cuales no es posible ni siquiera acercarte, un nuevo poder judicial que normalice la acción cercana a las personas y que además resuelva los casos con total sensibilidad e imparcialidad y respeto a los derechos humanos. A mí me parece que eso es posible y que vamos a poder abordar esos temas, esos grandes problemas desde un tribunal de disciplina judicial comprometido verdaderamente con la transformación del poder judicial. Pero eso, perdón que voy a hablar un poco de mi aporte como defensor de los derechos humanos a este proceso. Hay una cuestión muy particular. Por ejemplo, de los 18 varones que competimos para 2 espacios en el Tribunal de Disciplina Judicial, 15 de ellos provienen del mismo Poder Judicial. Hay otras 2 personas que ahora mismo no están en el Poder Judicial, pero han estado antes. La única persona externa, la única persona, digamos, al margen de toda esta trayectoria dentro del Poder Judicial, pues es un servidor de ustedes. Un servidor de ustedes, Miguel Ángel de los Santos, que la experiencia con la que cuenta de más de 30 años es de trabajo con el Poder Judicial, de más de 30 años de mantener interlocución con jueces, magistrados, conocer sus resoluciones, valorar las que son buenas, pero combatir, criticar las muchas que no atienden los reclamos de impartición de justicia. Espero que, parece ser que se agotó la batería, pero espero que no se haya cortado. No, todo bien. Brevemente, ¿cómo? Porque nos quedan ya 5 minutitos, Espero pero no que, podemos irnos sin que nos responda a esta pregunta. por Sobre favor. todo porque es uno de los miedos de lo que podemos apreciar brevemente de este tribunal. Si existe el riesgo de que esa disciplina se convierta en una herramienta de control político o que incluso encubra a sus propios miembros qué mecanismos existen o de qué manera hay una garantía de que este tribunal pueda hacer un trabajo diferente al que no lo hacía como tal el tribunal de disciplina porque no existía, pero sí había otro tipo de organismo. Excelente pregunta, Cintia, gracias. Bueno, yo creo que la principal garantía es, primero, a quienes vamos a elegir como integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Por eso, por eso es que yo comparto con ustedes mi trayectoria e invito a que la conozcan más ampliamente en mis redes sociales o en el apartado Conóceles del INE, porque ustedes van a percibir que a Miguel Ángel de los Santos Cruz no le vincula nada con la jerarquía del Poder Judicial, que no tiene ningún compromiso, ni siquiera amistades en el Poder Judicial. Por lo tanto, soy una persona que no tendría ningún impedimento para aplicar de manera firme y de manera enérgica y responsable disposiciones que tengan que ver con la erradicación de la corrupción, con la generación de un sistema de impartición de justicia sensible y cercano a la gente, la investigación y sanción de aquellas conductas que se aparten de los principios éticos que deben observar jueces, magistrados y ministros. Y yo creo que eso es una garantía. Lo otro es que tenemos efectivamente que crear un tribunal de disciplina judicial que no solo sea independiente e imparcial, sino que así se le perciba, que lo perciba así la ciudadanía, porque incluso la percepción en materia de impartición de justicia es muy importante. Creo que se trata entonces de que el Tribunal de Disciplina Judicial se convierta, porque así es realmente, en la principal garantía de acceso a la justicia. En la medida en que el Tribunal de Disciplina Judicial
funcione eficazmente, en esa medida el Poder Judicial en general va a funcionar. ¿Cómo lo va a hacer? Porque si el Tribunal de Disciplina Judicial, por ejemplo, investiga diligentemente las conductas de cuyas quejas reciba, las conductas que impliquen irregularidades, que investigue adecuadamente, por ejemplo, causas en que haya corrupción, en que haya acoso sexual en el ejercicio de la judicatura, etcétera. En la medida en que los investigue y los sancione eficazmente, creo que en esa medida, esa percepción que nos ha dejado, por ejemplo, el actual Consejo de la Judicatura Federal, que pues, se ha percibido cuando menos indulgente con todas esas prácticas, esa medida el Tribunal de Disciplina Judicial va a concretar su principal responsabilidad, que va a ser la vigilancia estricta de la conducta, de las malas conductas de jueces, magistrados y ministros, así como aquellas que impliquen indisciplina en el ejercicio de la judicatura. Si tuviese que elegir tres valores que son su base, ¿cuáles serían estos tres valores que lo representan? Tres valores, me dice. Ah, primero, soy un comprometido con los derechos humanos y eso lo puede mostrar mi amplia trayectoria. Segundo, por lo mismo, los defensores de derechos humanos, las defensoras de derechos humanos, nos caracterizamos por nuestra cercanía, nuestro trabajo cercano, no, y no solo cercano, sino al lado de los grupos y de las personas menos favorecidas. En ese sentido, sensibilidad también, empatía para escuchar los planteamientos de la gente. Y tercero, la integridad y honestidad. Creo que es fundamental. Por suerte, todos esos valores y principios se encuentran muy estrechamente vinculados, son parte de la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, digamos que toda mi trayectoria profesional, mi vida misma, pues ha estado vinculada a la práctica o al desarrollo en función de esos valores y principios. Y otra de tenemos tres preguntas finales. Si Ajá. tuviese la oportunidad de cenar con cualquier personaje histórico, ¿qué personaje sería y qué le preguntaría? Personaje histórico de... Puede ser libre o respecto a que esté relacionado con la justicia o es libre. Ok. Bueno, yo creo que eh, por mi trayectoria y por mi cercanía a grupos indígenas y campesinos, obviamente que para mí sería ideal una cena con Emiliano Zapata y si tengo otra oportunidad también con Benito Juárez. ¿Qué cree que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Yo pienso que eh, una persona en todo momento tiene el derecho a la presunción de inocencia y que cuando se evalúan conductas, si esa conducta que se imputa a una persona no es demostrada más allá de toda duda razonable, esa persona debe ser puesta en libertad. Por lo tanto, hay riesgos en el juzgamiento de las personas y si no hay pruebas, podrá ser una persona culpable, pero no podemos darnos el lujo de eh, mantener en prisión a una persona a quien no se le ha demostrado, repito, más allá de toda duda razonable, una conducta que viole la ley. Finalmente, en una palabra, ¿qué significa justicia para usted? Justicia significa, en nuestro contexto, en México, y más en Chiapas, donde cuando menos 1.600.000 personas son extremadamente pobres, justicia significa
darle la razón a quien la tiene y además a quien pues ha sufrido la marginación, la exclusión históricamente. En mi contexto Chiapas, creo que aquellos planteamientos que llegan a los tribunales deben ser analizados con un enfoque totalmente diferenciados y ubicados en el contexto social histórico que nos caracteriza. Doctor Miguel Ángel de los Santos, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Cintia, muy amable por la entrevista y gracias también a la audiencia que nos escucha. Por favor, síganme en mis redes, vayan a conocerles el apartado del INE y no se olviden votar el próximo día 1 de junio por la boleta verde turquesa que corresponde al Tribunal de Disciplina Judicial y colocar el número que identifica a la mejor opción, a la persona idónea para ocupar un espacio en el tribunal, que es el número 28. Muchas gracias y buenas tardes.